admitir a mí, ¿no es cierto? Sí, 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 usted ya está como anfitriona. Perfecto, perfecto. Y de ahí después cierro y listo. Sí, sí, yo le cedo el anfitrión y usted ya cuando cierra la llamada ya se cierra. Perfecto. O sea que yo no tengo que buscar después dónde va a parar ni nada. No, 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 nada, profe, Perfecto. tranquilo. Bueno, probaremos. Bueno, Gracias. ¿quiere que admita a los chicos? Bueno, por favor. Bien. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, buenas tardes. Me han dejado sola, así que voy a ver qué puedo hacer con esto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? El parcial estaba previsto para el próximo martes. ¿Sigue en principio esa fecha o se modifica? Hasta donde yo sé, sigue siendo esa fecha. Para ello sería hasta el trabajo práctico 6, o sea, tendríamos que tener los 3 trabajos esta semana. Eh, ¿No han visto ya el trabajo práctico 6? No, 3 trabajos, nada más vamos el cuarto, creo que mañana Perdón, empezamos. perdón. Eh, ¿Dónde está? Está previsto que el trabajo práctico número 6, porque el viernes creo que han visto el práctico 4. No sé No, qué es profe, el viernes vimos el trabajo práctico número 3. 3. Bueno, la verdad que no sé, y encima estoy sola, entonces o mando mensaje o les doy clase, así esperen entonces espérenme que mando un mensaje y pregunto. A ver, ¿dónde estamos? 22 de septiembre. Está previsto que el práctico 6, el práctico 4 se da mañana, el práctico 5 el día 30 y el día viernes se va a dar el práctico 6. ¿Sí? O sea que el parcial no se modifica entonces. Exactamente, Sí. el parcial no se modifica. Exacto. ¿Sí? Bueno, Bien, gracias. de nada. Bueno, hoy vamos a seguir viendo. Hoy vamos a seguir viendo lo que ya empezaron a ver ustedes con el tema de crédito fiscal. Acá preguntan, ¿qué entra en teoría? Entra la teoría hasta el trabajo práctico número 6. O sea que en definitiva va a entrar también prorrateo. Sí, digamos que la clase que viene se va a ver saldos a favor, tasas. Digamos que sí, que en teoría, que la teoría entraría toda. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir viendo el tema de crédito fiscal. Se ve lo que a ver, estoy tratando de compartir un PowerPoint. Ahora se ve, profe. ¿Se ve? ¿Ahí? Sí. Bueno. Eh, sí, está previsto que el día lunes tienen clase de consulta, que lo que preguntaban está previsto, y creo vi en la página que había un taller también sobre cómo rendir el parcial.
Sí, el taller es para el día viernes, profe, a las 20 horas. Ah, bien. A ver. Espérenme que cuando uno quiere hacer bien las cosas resulta que no encuentra nada. Bien, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí. Bueno. A ver si arrancamos entonces. Pues yo no los veo a ustedes. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de crédito fiscal que ustedes han visto el otro día con el contador T, está todo el artículo 12. Y lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el prorrateo del crédito fiscal, que vamos a tener que tener en cuenta el artículo 13 de la ley, los artículos 53, 54 y 55 del decreto reglamentario, y hay excepciones que vamos a ver también el artículo 50 de la ley de IVA. Y vamos a ver también otros artículos de la ley, que es sobre el cómputo de crédito fiscal, el 15, 16 y 17, cuando se derogan exenciones o cuando se establecen exenciones, qué es lo que hay que hacer con los créditos fiscales. Perdón. Bueno, esperen que no sé si... Yo, como les he dicho, soy bastante analfabeta informática. No sé si es que hay gente para que quiere entrar, pero bueno, iré viendo. Bueno, han visto que en el artículo 12 se me trabó. Espérenme que encima se me trabó esto, entonces vamos a tratar de salir. A ver. Perdónenme, pero... vamos a empezar de nuevo. Hoy no es mi día, les pido que me disculpen, pero... vamos a abrir primero esto. Y ahora sí me voy a... ahora sí. Bueno, vamos a ver si podemos arrancar. Ustedes han visto con el contador test el otro día cuáles son los requisitos para el cómputo del crédito fiscal. Que los repasemos, pero no vamos a analizar todos en detalle, sino que nos vamos a parar solamente en uno de ellos. Recuerden que, bueno, que sea imputable al periodo fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado, y recuerden también que se puede tomar con posterioridad, pero no con anterioridad. Es decir, un crédito fiscal del mes de julio puede ser tomado en agosto, pero no uno de agosto tomado en el mes de julio. También que se encuentre facturado y discriminado en la factura o documento equivalente, lo cual es uno de los aspectos importantes en el tema de crédito fiscal.
que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes, que se compute hasta el límite de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva, que se conoce con el nombre de regla del tope, que se vincule con operaciones gravadas, que es lo que se denomina que exista la atinencia causal, que quien pretende el cómputo sea responsable inscripto en el impuesto a las ganancias, que las operaciones que originan el crédito hubieran generado a su vez el débito fiscal para la contraparte, y que el contribuyente pueda probar la real existencia o veracidad de la operación. En este momento, lo que vamos a analizar es este requisito que se vincule con operaciones gravadas, o sea, la atinencia causal. Si nosotros recordamos el artículo 12, dice que solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y prestaciones de servicio, en la medida que se vinculen con operaciones gravadas, ¿sí? Quiere decir que el único crédito fiscal que se va a poder computar es el que se vincule justamente con operaciones gravadas. ¿Por qué? Porque si se vincula con una operación exenta, no estoy dando cumplimiento a lo previsto por el artículo 12. Entonces de esto podemos hacer una primera conclusión. Y decimos, si ese crédito fiscal está totalmente vinculado con operaciones gravadas, quiere decir que el crédito fiscal va a ser totalmente computable. Si el crédito fiscal está totalmente vinculado con operaciones exentas o no gravadas, el crédito fiscal va a ser no computable. Si es no computable, quiere decir entonces que forma parte del costo del bien o del servicio. Y si está parcialmente vinculado con operaciones gravadas y exentas o no gravadas, quiere decir que ese crédito fiscal va a estar sujeto a algún tipo de prorrateo o atribución entre operaciones gravadas y exentas o no gravadas, ¿sí? Entonces, el artículo 13 de la ley es el que establece de qué manera se hace ese prorrateo. Y el primer párrafo nos dice, cuando las compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicio que den lugar al crédito fiscal se destinen indistintamente a operaciones gravadas y a operaciones exentas o no gravadas, y su apropiación a unas u otras no fuera posible, el cómputo respectivo solo procederá respecto de la proporción correspondiente a las primeras. ¿Cuáles son las primeras? Bueno, las que estén grabadas. Quiere decir entonces que de alguna manera hay que vincular ese crédito fiscal con las operaciones grabadas y ahí voy a poder computar crédito fiscal. Pero la parte del crédito fiscal que se vincule con las operaciones exentas o no grabadas, no las voy a poder computar. Y esto es lógico, porque si hemos visto que el impuesto al valor agregado es un impuesto, se quiere decir que hemos dicho que es en cascada pero no acumulativo, ¿sí? Lo que es débito fiscal para uno es crédito fiscal para el otro, pero además tiene que generar un débito fiscal en la etapa siguiente. Entonces, si en la etapa siguiente no paga impuesto, es lógico que no se pueda computar el impuesto que se haya generado en la etapa anterior. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se hace esa asignación? Fíjense en que dice el cómputo respectivo de que del crédito fiscal solo procederá respecto de la proporción correspondiente a las operaciones gravadas. Y entonces, ¿cómo hacemos esa asignación de créditos fiscales? Y ahí tenemos que recurrir al decreto reglamentario. Si vamos al decreto reglamentario, vemos en el artículo 55
que dice: no será de aplicación el artículo 13, que les anticipo, es lo que se llama un prorrateo en función de las ventas. Pero dice, no se va a hacer ese prorrateo en función de las ventas, es decir, no será de aplicación el artículo 13 de la ley, en los casos en que exista incorporación física de bienes o directa de servicios, ni cuando pueda conocerse la proporción en que deba realizarse la respectiva apropiación. Quiere decir que si yo, por ejemplo, compro un bien, compro algo, compro materia prima, y sé que un 20% lo destino a operaciones exentas y un 80% a operaciones gravadas, bueno, voy a computar únicamente el 80% del crédito fiscal de esas materias primas como crédito fiscal. No voy a poder tomar el 20%. Y después sigue diciendo el artículo 55, si este conocimiento se adquiriere en un ejercicio fiscal posterior al de la compra, importación, locación o prestación de servicio, en el mismo deberá practicarse el ajuste pertinente conforme al procedimiento previsto en el tercer párrafo del citado artículo 13. ¿Qué nos está diciendo? Dice, bueno, cuando usted compra un bien que va a incorporar luego en esos otros bienes gravados, si usted sabe la proporción directa, la asignación directa, bueno, perfecto, compute el crédito fiscal en función de esa asignación. Pero si usted se entera esto en un ejercicio fiscal posterior a la compra, recordemos que en el impuesto a valor agregado los periodos fiscales son mensuales, entonces dice, bueno, ¿qué hay que hacer ahí? De ahí vamos a aplicar el procedimiento del tercer párrafo del citado artículo 13, que es un ajuste de crédito fiscal que ya vamos a ver enseguida. ¿Qué tal, profesora? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Ya que respiro, aprovecho para Gracias. interrumpirla. Bien. Profe, Sí. ¿usted me podría delegar el rol de anfitrión, por favor? Mira, Yo le si indico vos me cómo decís hacerlo. cómo lo hago, a Sí, ver, sí, sí. decime. Vaya participantes. Sí, Ahí te le sale una busco. lista. Sí, ahí está. Puede buscarme por mi nombre. Y ahí te hago Y coanfitrión ahí en mi nombre o dice hospedador. desactivar audio y al lado dice más. Sí, ahí te Donde dice tengo. más, Sí, póngame convertir en coanfitrión o en anfitrión y yo lo hago coanfitrión. quiere hacer a coanfitrión, ahí está. A ver, ¿Listo? ¿estamos? Perfecto, profe. Sí, ¿Listo? yo admito a los Bien. chicos, ya usted se Bueno, desliga de gracias. eso. De todos modos, creo que está admitido automático porque yo no admití a nadie más y siguieron entrando, así que Ah, bueno, ya lo pongo debe haber entonces. estado automático. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, el artículo 55 lo que nos dice es, no aplique prorrateo cuando usted conozca la proporción en que deba realizarse la respectiva apropiación. Y decimos, entonces, por ejemplo, una farmacia que compra estanterías, si está destinada a exhibir remedios, recuerdan que la venta de remedios está exenta. Entonces, como está afectado a bienes que no van a producir impuesto a valor agregado, no van a generar un débito fiscal, no puede computarse ningún crédito fiscal. En cambio, si esa estantería está destinada a exhibir perfumes, puede computarse el débito fiscal. Perdón, el crédito fiscal, está mal ahí, es el crédito fiscal. Ahora, esa farmacia también paga la luz del salón, y en el salón hay venta de remedios que están exentos de IVA y de perfumes que están gravados con IVA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un crédito fiscal que no se sabe cuánto se vincula con operaciones gravadas y cuánto con operaciones exentas. Entonces, allí aplica el prorrateo del artículo 13 de la ley. Solo cuando ese crédito fiscal
no puede apropiarse por asignación directa, ¿sí? Recién se va a asignar ese crédito fiscal mediante prorrateo. Ahí, ¿sí? Fíjense en que lo que dice el dictamen 171 del año 94, en la medida en que pueda conocerse en qué proporción se destinan las adquisiciones a las prestaciones con tratamiento diverso, no corresponde prorratear en función al monto de las mismas, sino hay que proceder a la apropiación que refleje de la mejor manera cómo se atribuyen los créditos a una y otra. Quiere decir que el método del prorrateo en función de las ventas, que es el que vamos a ver a continuación, se aplica en último término cuando ya se agotaron los mecanismos de atribución directa o proporcional. Y la pregunta es, ¿hay una sola proporción o pueden haber tantas proporciones como conceptos involucrados? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, alguien que se anime a opinar. ¿Alguien se anima? ¿O llamo yo a alguien? Profe, yo creo que sí, sí puede existir distintas apropiaciones, distintos porcentajes. Exactamente, van a existir tantas proporciones como créditos fiscales involucrados. Por ejemplo, a ver. También puede depender del rubro en el que se esté trabajando. Por eso, sí. Por ejemplo, si yo tengo un crédito fiscal que es, bueno, veamos acá el ejemplo aunque está hecho con coeficiente, pero es lo mismo. Supongamos que sea una librería que vende libros, que están exentos, y que vende CD que están grabados y artículos de librerías diversos. Y que de pronto compra bolsas de regalo para ventas de libros y de los CD. Ahí va a proporcionar el crédito fiscal ¿entre qué? Entre las ventas de libros y las ventas de CD. Pero tiene un medidor de luz que mide el consumo del salón donde se comercializan solo los libros y artículos de librería diversos. Entonces va a tener que hacer otra apropiación, ¿sí?, entre el crédito fiscal de la luz y los libros y los artículos y la venta de artículos de librería. Y a su vez, supongamos que pague el alquiler del local comercial donde se venden todos los productos. Quiere decir que ahí va a tener que vincular de alguna manera la venta de libros o proporcional entre la venta de libros, la venta de CD y la venta de artículos de librería diversos. ¿Sí? Fíjense entonces que van a existir tantas proporciones como créditos fiscales estén involucrados. ¿Sí? Digamos, este concepto es tanto para la apropiación directa como para la apropiación, digamos, por prorrateo. El concepto sería el mismo. ¿Y cómo se hace el prorrateo? Sí, para esos casos que se haga, digamos, hemos dicho que si no se puede hacer por asignación directa, entonces ahí tenemos que hacerlo en función de lo que dice el artículo 13 de la ley. Si volvemos al artículo 13, esperen que se me escapó la ley. Fíjense que veíamos que el artículo 13 decía: cuando las compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicios que den lugar al crédito fiscal se destinen indistintamente a operaciones grabadas y a exentos o no grabadas, y su apropiación a unas u otras no fuera posible, el cómputo respectivo solo procederá respecto de la proporción correspondiente a las primeras. ¿Y cómo determinamos esa proporción? Bueno, eso es lo que nos dice el artículo 53 del decreto reglamentario. Entonces, el 53 nos dice haga proporción. El 13 de la ley. El 55 del decreto dice, si usted sabe cuál es la proporción conocida, tome esa. Y el 53 nos dice, si usted no tiene una proporción conocida, vaya a prorrateo. ¿Y cómo va a ser ese prorrateo?
dice, el prorrateo a que hace mención el artículo 13 de la ley deberá efectuarse sobre la base del monto neto de las respectivas operaciones del ejercicio comercial o año calendario correspondiente, según se trate de responsables que lleven anotaciones y practiquen balances comerciales o no cumplan con esos requisitos respectivamente. ¿Sí? Entonces, la primera gran definición que tenemos es que para hacer el prorrateo tenemos que tener en cuenta las ventas. ¿Sí? Monto neto de las respectivas operaciones. ¿En qué periodo? En el año comercial, en el ejercicio comercial o año calendario. Y cuando estamos hablando montos netos de las respectivas operaciones, ¿sí? Estamos hablando de ingresos menos deducciones, o sea, menos notas de crédito emitidas. ¿Se acuerdan cuál es el tratamiento de las notas de crédito emitidas? Que las notas de crédito, decíamos que no disminuyen el débito fiscal, sino que incrementan el crédito fiscal. Entonces, si bien cuando nosotros calculamos el débito fiscal, solamente tenemos en cuenta las ventas, por así llamarlas brutas, para el prorrateo también hay que tener en cuenta las deducciones de las ventas, o sea, las notas de crédito emitidas, para poder obtener ese monto neto de ventas del periodo en cuestión. Y entonces, ¿cómo se haría ese prorrateo? Fíjense en que en función de lo que dice el artículo 53, haríamos monto neto de operaciones grabadas, es decir, ¿para qué? Para sacar el porcentaje de crédito fiscal computable. Si yo solamente puedo computar crédito fiscal vinculado con operaciones grabadas, quiere decir que voy a tener que poner en el numerador el monto neto de las operaciones grabadas y en el denominador el monto neto de todas las operaciones, o sea, las grabadas, las exentas y no grabadas. Pero, en el monto total de las operaciones, es decir, perdón, cuando acá hablamos de monto neto y lo que yo les dije recién del tema de las notas de crédito emitidas, quiere decir que no necesariamente este importe que tomamos de monto neto de operaciones grabadas va a ser el que surge de determinar el débito fiscal, porque el débito fiscal es el monto bruto de las ventas, y yo tengo que transformarlo en monto neto de las operaciones grabadas. ¿Qué le tengo que descontar? Las notas de crédito emitidas que, de acuerdo al artículo 12 de la ley, han generado crédito fiscal. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a descontar? La base imponible que me dio lugar al cómputo de ese crédito fiscal del artículo 12, inciso B. Ahora, en el monto total de las operaciones, puede ser que el contribuyente esté haciendo exportaciones. ¿Cuál es el tratamiento de las exportaciones? Bueno, las exportaciones, en principio, la ley dice que están exentas, pero en realidad consideramos que las exportaciones están gravadas a alícuota cero. ¿Por qué? Porque existe un régimen especial para el tratamiento de las exportaciones que permiten recuperar el crédito fiscal incluido dentro de los bienes o servicios que se están exportando. Entonces, si el artículo 12 dice que solamente se pueden computar créditos fiscales cuando están vinculados con operaciones grabadas, si la exportación está exenta, nunca podría computar ningún tipo de crédito fiscal. Sin embargo, las normas de la ley sí admiten, en el artículo 41, sí creo que es 41 de la ley, hay un régimen, en el 43, un régimen especial para cómputo de crédito fiscal o inclusive pedir devolución para las operaciones de exportación. Entonces, por eso es que decimos que está grabado a alícuota cero. Y entonces, ¿qué hacemos
para determinar el porcentaje de crédito fiscal computable, ¿se toman las exportaciones o no se toman las exportaciones en ese cálculo? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Deberíamos computar las exportaciones o no? Sí, se debería tomar. Se debería tomar, exactamente. Entonces, deberíamos considerar en nuestra formulita que para determinar ese porcentaje de crédito fiscal computable, el monto neto de operaciones grabadas y de exportaciones, porque me dan lugar al cómputo de crédito fiscal, y como denominador, el total de operaciones realizadas por el contribuyente, que va a incluir el monto neto de las operaciones grabadas, exentas y no grabadas, y de exportación. ¿Sí? Y hay un concepto que se llama el Fondo Especial del Tabaco. ¿Qué es el Fondo Especial de Tabaco? El Fondo Especial de Tabaco es un valor especial o un valor adicional que se le da al tabaco. Es decir, cuando el productor vende tabaco, después este organismo que se llama Fondo Especial del Tabaco hace, digamos, le paga un determinado monto sobre cada, no sé si kilo o tonelada de tabaco. Entonces la pregunta fue, ¿ese Fondo Especial del Tabaco forma parte del monto neto de operaciones grabadas y exportaciones? Es decir, ¿forma parte del precio del tabaco? Y fíjense en que si la respuesta es sí, entonces debería llevar impuesto a valor agregado. Se ha considerado en este dictamen del año 97 que no integran la base del prorrateo porque dice que no forma parte del precio especial del tabaco, que tampoco es ningún tipo de subsidio, ¿sí? Que es un híbrido, un algo especial, pero que no se tiene que tener en cuenta para el prorrateo de este crédito fiscal. De hecho, sobre el Fondo Especial del Tabaco no se paga impuesto a valor agregado. Es decir, que este es un dictamen a favor del fisco. ¿Por qué? Porque si no está alcanzado por el IVA, acarrearía, en su caso, crédito fiscal si se considera como una operación no gravada. Sin embargo, lo que ha definido el fisco es que no forma parte de esta formulita. Y lo mismo que pregunté antes cuando hacemos la asignación directa. ¿Existe un solo coeficiente o pueden haber varios coeficientes de prorrateo? Y la respuesta es que, de hecho, pueden haber varios coeficientes y que van a haber coeficientes de prorrateo específicos y es probable que exista, aunque sea uno, un solo coeficiente de prorrateo general. Me parece que el de prorrateo general se involucra todas las operaciones, normalmente va a haber un solo coeficiente, pero puede haber varios coeficientes de prorrateo específicos. Entonces, volvemos al mismo ejemplito que habíamos visto antes. Si tenemos una librería que vende libros que están exentos y CD que están grabados y artículos de librería diversos que también están grabados, y que compra bolsas de regalo para venta de libros y de CD, va a tener que determinar, si no puede hacer una asignación directa, un coeficiente del prorrateo específico entre ¿qué? Entre ventas de libros y ventas de CD. ¿Por qué? Porque ahí no tiene nada que ver ese crédito fiscal con los artículos de librería diversos. ¿Sí? Ahora, puede ser que tenga un medidor de luz que mide el consumo del salón, pero donde en ese salón solo se comercializan libros y artículos de librería diversos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque digo, bueno, los CD se venden en otro sector del local que tiene un medidor propio. Quiere decir entonces que voy a tener que determinar un coeficiente de prorrateo específico entre ¿qué? Entre las ventas de libros y las ventas de artículos diversos, artículos de librería diversos. Bien que ya tengo dos coeficientes específicos. Pero a su vez, paga el alquiler del local comercial donde se venden todos los productos.
¿sí? Bueno, entonces ahí voy a tener un coeficiente de prorrateo general. Si, por ejemplo, o de pronto le pagan al contador, ¿sí? Bueno, ahí también van a aplicar un coeficiente de prorrateo general. Y llega otra pregunta que lo menciona Saldeiro. Si le pago a un contador, que el contador lo único que hace es liquidar los sueldos, y que yo tengo perfectamente diferenciados quiénes son los empleados que venden libros y quiénes son los empleados que venden CDs y artículos de librería. ¿Cómo haría ese prorrateo? O sea, ¿cómo haría esa asignación de créditos fiscales? Pues yo estoy incurriendo en un crédito fiscal que está vinculado con ingresos grabados y con ingresos ya exentos. ¿Cómo se les ocurre que se haría ese prorrateo? ¿Se podría llegar a hacer por asignación directa o se haría mediante un coeficiente de prorrateo general? ¿Qué opinan ustedes? A ver quién se anima a hablar. Y si solamente se dedica a hacer sueldos, se podría tomar las remuneraciones brutas y aplicar el coeficiente en función a eso, ¿no? Está bien, está bien. En definitiva, quieren que les diga cuál es la solución que da Celdeiro en el ejemplo. Dice, si yo sé cuántos empleados tengo afectados a ventas exentos y cuántos empleados afectados a ventas grabadas, entonces tomaría en proporción el crédito fiscal de los honorarios en proporción a los empleados que tenga afectados a operaciones grabadas. Pero también es válido lo que estás diciendo, ¿sí? Lo que hay que tratar de buscar siempre es una proporción. Dice, en primer lugar, la proporción conocida. Cuando no pueda realizar la proporción conocida, recién voy al prorrateo en función de las ventas. Y a su vez, sí. Profesora, sería apropiación directa entonces. Exactamente, exactamente. Celdeiro lo da como un ejemplo de apropiación directa. ¿Sí? Pero, o sea, en el caso de que sea apropiación directa, un ejemplo, supongamos que son 10 empleados. De esos 10 empleados, 5 venden libros y 5 venden CD, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo digo, los honorarios del contador, 50% la parte exenta y 50% la parte grabada, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Pero, si yo me pongo a hacer un análisis más fino y veo de que son vendedores, cobran porque también tienen comisiones. Yo tendría vendedores que capaz que los de venta de libros cobren y tengan más retribución que los de venta de CD. Entonces puede ahí, ser. Sí. ahí no sería real el 50 y 50, sino supongamos que en total ellos cobran 150.000 pesos, pero 100.000 pesos cobran los de venta de libros y 50.000 los de venta de CD. Entonces ya la proporción de 50-50 no... Puede ser, por eso hay que buscar la mejor proporción. El último ratio es la del artículo 13 en función de las ventas. ¿Sí? Entonces, si vos tenés otra manera de apropiar lo que sea más exacta, bueno, en buena hora. De hecho, vas a tener que hacer coeficientes de prorrateo y después ajustarlo al fin de año. Acordate lo que habíamos dicho, que si no lo sé exactamente, ¿por qué? Porque tus sueldos van a ir variando todos los meses, ¿sí? Los sueldos de cada uno de los empleados. Entonces hay que ver a fin de año qué es lo que sucede y si hay que hacer algún ajuste o no. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Profesora Arias, o sea que deberíamos tomar una base de cálculo más precisa, digamos, la que más se aproxime para hacer el prorrateo. Claro, sí. En Lo este que pasa caso, es como que decía cuando... usted, yo creo que sí es la de los empleados, porque como dijo el compañero, por ahí las remuneraciones varían y ya se desvirtúa, digamos. Claro, por eso hay que ver cada caso en particular. Habría que analizar cada caso en particular, ¿sí? Pero en principio lo importante es que, bueno, las normas serían
tratar de hacer una apropiación directa. Si no puedo hacer la apropiación directa, recién irme al coeficiente de prorrateo en función de las ventas. ¿Sí? Disculpe, profesora, me parece Sí. que me perdí o hay una parte que no entendí. A ver, A ver. el IVA el ejercicio es mensual. ¿Por qué Sí. me habla de ajuste anual? Ahí es donde me perdí. Ahora lo vemos. Es justamente lo que vemos ahora el segundo párrafo. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Bien, dice, el segundo párrafo del artículo 13 de la ley. Las estimaciones efectuadas durante el ejercicio comercial o año calendario, según se trate de responsables que lleven anotaciones y practiquen balances comerciales o no cumplan con esos requisitos respectivamente, deberán ajustarse al determinar el impuesto correspondiente al último mes del ejercicio comercial o año calendario considerado, teniendo en cuenta a tal efecto los montos de las operaciones grabadas y exentas y no grabadas realizadas durante su transcurso. ¿Qué quiere decir? Dice, el primer párrafo dice, usted estime cuánto es lo que es el crédito fiscal computable. Pero en el último mes, usted ajuste. Ajuste en función de las ventas, es decir, de las ventas grabadas, exentas y no grabadas, realizadas durante el año. ¿Sí? Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre del ajuste del artículo 13, que inclusive tienen un trabajo práctico únicamente de este ajuste del artículo 13. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los métodos de estimación? Fíjense que en ningún lugar de la ley ni el decreto reglamentario dicen cómo hay que estimar esa proporción. Dice, primer párrafo dice, señor contribuyente, usted estime. Segundo párrafo dice, pero el último mes tenga en cuenta la realidad. Y entonces, ¿cómo pude haber efectuado, es decir, cuáles son los métodos de estimación? Utilizar la misma proporción de operaciones grabadas del ejercicio anterior. Por ejemplo, decir, bueno, el ejercicio anterior determinó un coeficiente de, por ejemplo, un 83%. Entonces, durante todo este año, aplico un 83%. Cuando se produce el cierre, veo si es que era correcto el 83 o si era más o era menos. Y ya vamos a ver qué se hace con esa diferencia. También, Celdeiro dice, otra alternativa es no computar crédito fiscal alguno y tomarlo todo al final del ejercicio comercial o año calendario. ¿De qué créditos fiscales? De estos que están sujetos a prorrateo. Fíjense en que no todos los créditos fiscales van a estar sujetos a prorrateo. Es decir, yo puedo tener créditos fiscales de asignación directa y computables 100%, pero puedo tener créditos fiscales que estén vinculados con operaciones grabadas exentas que sean los que entren en el prorrateo. Entonces, de esos que entran a prorrateo, dice no tomar ningún crédito fiscal y diferirlo hasta el cierre del ejercicio o el año comercial, o el año calendario. O computar un porcentaje estimado de crédito fiscal que inclusive puede variar de mes a mes, ¿sí? Puedo yo decir cuál será ese porcentaje, o inclusive puedo calcular mes a mes la evolución de la proporción de actividades grabadas mediante la acumulación de ingresos mensuales, que es el que nosotros aplicamos en los trabajos prácticos y en el artículo, cuando hacemos el práctico, el artículo 13, porque es el que más se acerca a lo que va a suceder cuando tenga que hacer el ajuste final. ¿Y puedo tomar el 100% del crédito fiscal y ajustar al final del ejercicio comercial o el año calendario? Y hay quien, y digamos, Marcheski dice que no, porque lo que me manda el artículo 13 a hacer es una estimación. Y si yo estoy tomando el 100%, no hay ninguna estimación, quiere decir que estoy considerando que todo está vinculado con actividades grabadas, cuando en realidad lo que estoy haciendo es algún tipo de apropiación entre operaciones grabadas y operaciones exentas.
Entonces, puede tomarse cualquier método porque la ley no dice qué método hay que aplicar. Entonces yo puedo de pronto usar la misma proporción de operaciones grabadas del ejercicio anterior, no computar nada y hacerlo en el último mes, computar un porcentaje estimado sin ninguna, digamos, que no vaya haciendo, o sea, un cálculo, un porcentaje fijo, o que voy cambiándolo mes a mes, o el que nosotros consideramos que menos va a incidir en el ajuste final, va a ser calcular mes a mes la evolución de la proporción de acumulando ingresos. Por ejemplo, supongamos que tengo un ejercicio que cierra en diciembre, ¿sí? Entonces, y estoy liquidando el periodo fiscal septiembre del 2021. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir acumulando los ingresos grabados, exentos y no grabados de enero hasta octubre, hasta septiembre, determino cuál es ese coeficiente y lo aplico sobre los créditos fiscales de septiembre. En octubre, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los ingresos grabados, exentos y no grabados, voy a sacar la proporción acumulada a octubre y voy a aplicar ese coeficiente sobre los créditos fiscales de octubre, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se hace ese ajuste anual? Y dice, bueno, mes a mes se va a computar el crédito fiscal de acuerdo al método de cómputo elegido, y en el último mes se debe calcular el coeficiente de apropiación definitivo, mediante esa formulita que habíamos visto unas pantallas atrás. De manera tal que voy a determinar cuánto es el crédito fiscal que se puede computar y comparar con lo computado. ¿Por qué? Porque yo vine computando créditos fiscales, pero después tengo que ver, en función del porcentaje de apropiación definitivo, cuánto es lo que en definitiva podía computar. Y puede ser que haya computado crédito fiscal de más o haya computado crédito fiscal de menos. Si computé crédito fiscal de más, ¿qué tengo que hacer? Tengo que devolverlo, ¿sí? Si computé crédito fiscal de menos, quiere decir que puedo computarme un mayor crédito fiscal. Quiere decir entonces que ese ajuste de crédito fiscal puede ser a favor del contribuyente si computó en el provisorio menor crédito fiscal que el que podría tomarse el definitivo, o va a ser a favor de la AFIP si es que computó crédito fiscal en exceso. Fíjense en qué nos dice el tercer párrafo del artículo 13. Nos dice, la diferencia que surja del ajuste dispuesto en este artículo, al igual que el monto de las operaciones de cada uno de los meses del ejercicio comercial o en su caso, año calendario considerado, se actualizarán mediante la aplicación del índice mencionado en el artículo 47 referido, respectivamente, al mes en que se efectuó la estimación y a cada uno de ellos, de acuerdo con lo que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva, para el mes al que corresponda imputar la diferencia determinada. ¿Sí? Entonces dice, bueno, usted tiene que hacer ese control o la determinación de ese coeficiente definitivo actualizando. ¿Actualizando qué? Actualizando tanto las ventas como los créditos fiscales computados. Y les pregunto, ¿la actualización es aplicable en el IVA? A ver, ¿se escuchan? No, o 1. No, No. profe. No, el coeficiente es 1. Reglita mnemotécnica. En el único impuesto donde se habilitó la actualización y para determinados casos especiales es en el impuesto a las ganancias. Quiere decir que no se aplica actualización, no se habilitó a aplicar actualización ni para el IVA ni para bienes personales. ¿Sí? Entonces solamente se acuerdan para determinados casos
previstos en el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Por lo tanto, si bien hoy existe este tercer párrafo que dice tiene que tomar los ingresos y los créditos fiscales actualizados, hoy tenemos un trabajo menos porque sabemos que ese coeficiente de actualización es 1. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien. ¿Bien? ¿Todo clarito? Digamos Entonces que- seguimos. ¿Digamos que sí? ¿O desde el buenas tardes arrancamos de nuevo? No, no podemos arrancar de nuevo. ¿Sí? Veamos, sigamos con el artículo 13. O sea que resumiendo hasta acá, si tengo créditos fiscales que puedo vincular de manera directa con una operación gravada, cómputo el total del crédito fiscal. Si tengo créditos fiscales que se vinculan con operaciones exentas, no puedo tomar nada de crédito fiscal. Si tengo créditos fiscales que se vinculan con operaciones gravadas y operaciones exentas o no gravadas, entonces ahí tengo que ver de qué manera vincularlo o determinar cuál es la vinculación con las operaciones gravadas. La norma dice, en principio trate de buscar la asignación directa con las operaciones gravadas. Si usted no puede, es más, el decreto reglamentario dice mediante la apropiación física, si usted no puede hacerlo, recién vaya al prorrateo del artículo 13, que es en función de las ventas. Pero ese prorrateo que usted va a ir haciendo mes a mes, que son estimaciones, lo tiene que ajustar en el último ejercicio. ¿Qué último mes? Perdón, en el último mes. Si usted tiene contabilidad en el ejercicio comercial, si usted no lleva contabilidad en el mes de diciembre, que es el último mes del año calendario. Ahora, puede ser que un contribuyente, por ejemplo, desarrolle actividades en su casa habitación. Supongamos que paga alquiler de su casa habitación y que en esa casa habitación tiene habilitada un almacén, ¿sí? Y está pagando, no sé, un IVA, como ahí el uso del inmueble es dual, no corre la exención de la locación de inmuebles, ¿sí? Y entonces, ¿puedo computar algo del crédito fiscal que le estoy pagando al propietario del inmueble por ese alquiler? Bueno, fíjense en qué es lo que nos dice el artículo 13, cuarto párrafo. En los casos en que las compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones que otorgan derecho a crédito fiscal, pensemos en el alquiler, sean destinadas parcialmente por responsables personas físicas a usos particulares y siempre que ello no implique el retiro a que se refiere el inciso B del artículo 2, tales responsables deberán estimar la proporción del crédito que no resulta computable en función de dichos usos, ajustando esa estimación en la oportunidad indicada en el segundo párrafo, tomando en cuenta la afectación real operada hasta ese momento. Y entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿A qué casos se está refiriendo? Se está refiriendo a aquellos casos en que, supongamos yo le dije en el caso del almacén, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el caso del almacén, supongamos que tiene el almacén en la casa habitación y que de pronto retira una botella de aceite para su consumo propio? A eso se está refiriendo. Es decir, cuando yo compré el aceite, computé crédito fiscal. ¿A eso se está refiriendo este párrafo? No, 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 porque es venta. eso es una venta. Ese es el caso que está previsto en el inciso B del artículo 2, que eran el autoconsumo. Entonces dice, no se refiere a eso. Se referiría, por ejemplo, al caso del que está pagando el alquiler. Y
¿cómo haría? Por ejemplo, Celdeiro hace este ejemplo y dice, hay un contador que alquila una oficina comercial y que resulta que ese inmueble es utilizado como oficina de lunes a sábado y como lugar de descanso los domingos. Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Y bueno, hay que ver cuántos días lo afecta a la obtención de ganancias grabadas, los honorarios del contador están grabados, y cuántos días lo afecta a su descanso. Entonces va a poder computar crédito fiscal únicamente en función de la vinculación con los días en los cuales está trabajando. ¿Sí? Me pareció bastante ocurrente el ejemplo que da Celdeiro en función de días de uso del inmueble. Y el quinto párrafo nos dice, del mismo artículo 13, que puede llegar a ser que esa parte de crédito fiscal que ha computado, puede ser que se vincule con operaciones grabadas y exentas también. Y dice, si la restante proporción del crédito fiscal se hubiera computado totalmente en razón de vincularse a operaciones grabadas, las diferencias que surjan del ajuste indicado serán objeto del tratamiento dispuesto en el tercer párrafo. ¿Qué está diciendo? Bueno, usted haga una estimación también, pero después, cuando termine el año, va a tener que hacer el ajuste definitivo. Inclusive, en este ejemplo que tiene Celdeiro, también hace el ajuste. ¿Por qué? Porque primero computó cuántos días mensuales, es decir, como si fuera 4 domingos al mes, y después cuando terminó el año vio efectivamente cuántos domingos han habido en el año, ¿sí? Y ahí saca la proporción, hace el ajuste. Y después dice, en cambio, si solo se hubiera computado parte de esa proporción por vincularse a operaciones grabadas y operaciones exentas o no grabadas, los resultados de ese ajuste deberán tomarse en cuenta al realizar el que debe practicarse de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo. ¿Sí? Entonces, me está diciendo, bueno, usted haga una estimación y después, en definitiva, haga el ajuste final cuando cierra el periodo. Fíjense en que esto está tomado de Marcheschi, que es el Marcheschi que tienen ustedes en la página escaneado, y que por eso no está tan prolijito, porque el escaneo no está del todo prolijito, ¿sí? Pero no me iba a poner a hacer los dibujitos. Y en definitiva, Marcheschi dice, bueno, cuando se trate de compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones que otorguen derecho al cómputo de crédito fiscal, que sean destinados para uso o consumo particular, no corresponde el cómputo de crédito fiscal. Y si está parcialmente para uso o consumo particular, el crédito fiscal va a ser computable en la medida que esté vinculado con la actividad. Y si a su vez este crédito dentro de la actividad está vinculado con operaciones grabadas, exentas o no grabadas, dice, si es posible su apropiación de acuerdo al artículo 55 del decreto, va a ser computable la porción vinculada con la actividad grabada. Y si no es posible su apropiación a unas u otras, deberá prorratearse de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que se trata con todo esto? Bueno, que no se computen créditos fiscales en exceso que estén vinculados con operaciones particulares. Ahora, tenemos en el decreto reglamentario una norma que ustedes dicen que van a decir qué quiere significar esto. Fíjense que es el artículo 54 del decreto reglamentario, también vinculado con crédito fiscal. Y dice, cuando en función de las características de la actividad
el monto de las operaciones grabadas, exentas y no grabadas, que deben considerarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior. El artículo anterior era el 53, que nos decía que hay que tomar lo que genere, digamos, los montos netos de ventas del año calendario o del ejercicio comercial. Entonces dice, cuando por las características de la actividad, las operaciones no sea coincidente con el importe que resulte de aplicar a cada una de las mismas las disposiciones de la ley del tributo y este reglamento para la determinación de la base imponible, este último será el que deberá considerarse a los efectos del prorrateo establecido en el artículo 13 de la citada norma legal. A ver, pueden haber situaciones en las cuales los montos netos de las operaciones no necesariamente sea la base imponible del impuesto al valor agregado. Y les digo desde ya que la respuesta es sí. Y un caso típico, que lo vamos a ver creo que la semana que viene, posiblemente, o la otra semana, es la actividad de turismo. ¿Por qué? Porque en la actividad de turismo, si ustedes piensan, a ver, una agencia de turismo, ¿qué hace? Una agencia de turismo interviene o actúa en definitiva como intermediario entre un turista, un demandante de un servicio y el prestador del servicio. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un viaje, no sé, lo hagamos dentro del país, viaje al Calafate, ¿sí? Y de pronto, ¿qué hacen? Bueno, o lo gestionan ustedes mismos, o van a una agencia de turismo y le dicen, me quiero ir 10 días al Calafate, ármame un paquete. Y entonces la agencia de turismo, ¿qué va a hacer? Va a encargarse de la hotelería, va a encargarse de las excursiones, va a encargarse del pasaje y le va a decir, tomen, acá tienen este paquete. Ahora, la agencia de turismo está vendiendo la excursión, es decir, está prestando el servicio de la excursión, el servicio de la hotelería, el servicio de transporte. La respuesta es no. ¿Qué es lo que en definitiva está haciendo la agencia de turismo? Está actuando como intermediario. ¿Y cuál va a ser la base imponible en el impuesto al valor agregado de pronto para la agencia de turismo? En definitiva, va a ser la comisión que cobre. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia entre lo que sería la base imponible y lo que sería el monto de la operación. Tal vez en turismo local no sea tan apreciable como cuando se trata de turismo al exterior. ¿Por qué? Porque si esta misma agencia de turismo intervino en armar un paquete, supongamos al Uruguay, donde me vende el pasaje al Uruguay, me vende la hotelería en Uruguay y me vende excursiones en Uruguay, ¿sí? Esa prestación, y me cobra todo a mí, todas esas prestaciones que están realizándose en el exterior, en definitiva, no forman parte de la base imponible. ¿Por qué? Porque no son operaciones propias, sino que lo que va a hacer el intermediario, esta agencia de turismo, va a ser cobrar una comisión por vincularme a mi turista con los prestadores del exterior. Entonces, en ese caso, podría ser aplicado este artículo 54 del decreto reglamentario. Cuando no coincida la base imponible con las normas previstas por la ley, digamos, cuando el monto de las operaciones no coincida con la base imponible, voy a tomar en cuenta la base imponible para prorratear créditos fiscales. Supongamos que esta agencia de turismo paga un alquiler, bueno, ese alquiler, ¿cómo lo voy a prorratear? ¿En función de qué? De las comisiones grabadas y exentas
porque puede llegar a tener comisiones exentas, o lo voy a prorratear en función de los ingresos que tenga por lo que le está cobrando a los pasajeros de esas prestaciones en el exterior. Bueno, ya lo vamos a ver la semana que viene o la otra cuando se vea agencias de turismo, pero les voy anticipando, nuestra interpretación es que hay que tomar esa base imponible especial. Ya vamos a ver cómo se llega a esa base imponible especial. En el decreto reglamentario también tenemos normas especiales de posibilidad de cómputo de crédito fiscal. ¿En qué caso? Resulta que allá en el año 2001, los alquileres pasaron a estar alcanzados por el impuesto de valor agregado. Pero, además del alquiler, es decir, si yo estoy alquilando un inmueble, puede ser que, es decir, le estoy prestando también, dentro del inmueble están los servicios, luz, gas, agua, teléfono. Y esos servicios pueden estar a nombre del propietario del inmueble. Y habíamos dicho que uno de los requisitos para el cómputo del crédito fiscal en el artículo 12 es que esté facturado a nombre del titular, ¿sí? De quien pretende computar el crédito fiscal. Entonces, si yo soy inquilino y estoy pagando la luz, nunca podría computarme el crédito fiscal porque el servicio no está a nombre mío, ¿sí? Entonces, el artículo 57 del decreto reglamentario vino a contemplar esa situación. Y dice, artículo 57, los responsables inscriptos que sean locatarios, o sea, inquilinos de inmuebles en los que desarrollen actividades gravadas, podrán computar como crédito fiscal, en los términos que al respecto establecen la ley y este reglamento, el impuesto a valor agregado correspondiente a la provisión de agua corriente, gas o electricidad, la prestación de servicios de telecomunicaciones u otras provisiones o prestaciones de similar naturaleza que las empresas proveedoras o prestadoras de tales bienes o servicios facturen por los citados inmuebles a nombre de un tercero, ya sea el propietario de los mismos o su anterior locatario. ¿Por qué? Porque puede ser que el medidor de luz, que el locatario anterior, haya hecho un trámite de, no sé, poner el medidor a su nombre, ¿sí? O que de pronto el inmueble no haya tenido luz por algún motivo y haya hecho el trámite y bueno, el medidor está a su nombre, se haya ido y haya quedado el medidor a nombre del locatario anterior. Entonces la norma dice, perfecto, yo le permito computar el crédito fiscal de estos servicios, aunque no esté a su nombre. Y en la medida que esté a nombre de algún anterior locatario o del propietario del inmueble. Ahora, ¿qué condiciones pone? Están en el segundo párrafo del artículo 57. Y dice, el cómputo a que se refiere el párrafo anterior resultará procedente en la medida que el pago de las facturas involucradas se encuentre a cargo del locatario. Primer requisito, la factura la tiene que pagar el locatario. Y segundo requisito, siempre que tal obligación se halle expresamente estipulada en el contrato de locación vigente. Entonces, en el contrato de locación tiene que decir que el servicio de luz, gas, agua, teléfono va a ser pagado por el locatario, se encuentra a cargo del locatario. ¿Y qué pasó si de pronto se olvidaron de ponerlo en el contrato de alquiler? Bueno, ahí está la solución en la última parte. O en su defecto, si hubiere convenido con el locador mediante una nota suscrita por ambos. Quiere decir que si se omitió por algún motivo indicarlo en el contrato de alquiler, bueno, bien puede tomarse, bien puede hacerse o pactarse con posterioridad. O que de pronto hayan pactado en otro momento que, bueno, que se empieza a hacer cargo de la luz.
¿Qué es lo importante aquí? Entonces lo importante está en que el inquilino, el locatario, puede computar el crédito fiscal aunque el servicio no esté a su nombre, lo cual sería una excepción a lo establecido en el artículo 12 de la ley, ¿sí? Que decía que tenía que estar, digamos, facturado a nombre de quien pretende computar el crédito fiscal. Veamos también qué es lo que pasa con las donaciones. Si el impuesto a valor agregado lo que grava son operaciones a título oneroso, quiere decir que quedan fuera del ámbito del impuesto todas las operaciones a título gratuito, ¿sí? Pero el artículo 58 establece un régimen de reintegro de crédito fiscal. ¿Y cómo lo dice? Dice, si un responsable inscripto destinara bienes, obras, locaciones y o prestaciones de servicios grabados para donaciones o entregas a título gratuito, cualquiera sea su concepto, deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra el crédito por impuesto que hubiere computado, según las normas de la ley y este reglamento, por bienes y o servicios y o locaciones empleados en la obtención de bienes, obras y o locaciones y o prestaciones de servicios en cuestión, actualizado de acuerdo a lo mencionado en el artículo 47, entre el mes en que se efectuó su cómputo y aquel al que corresponda dicho reintegro, con las limitaciones establecidas en el segundo párrafo de la citada norma legal. Quiere decir entonces que si se hace la donación de algún bien por el cual se computó crédito fiscal, hay que devolver ese crédito fiscal. Y ese crédito fiscal que se va a devolver, dice que se va a devolver actualizado, pero sabemos que ese crédito fiscal, no, digamos que esa actualización hoy es inoperativa, quiere decir que no se aplica la actualización, ¿sí? Ahora, si se trata de un bien por el cual yo computé un crédito fiscal por prorrateo, supongamos, ¿sí? Entonces voy a reintegrar el crédito fiscal que hubiera computado, no el 100% del crédito fiscal, ¿sí? Ahora, la pregunta que ustedes tienen ahí, ¿las locaciones y prestaciones a título gratuito son donaciones o entregas? Si de pronto yo presto algún servicio contable, soy responsable inscripta, y le hago un balance a un ente sin fines de lucro a quien no le cobro honorarios, en definitiva le estoy regalando mi trabajo. Pero yo para hacer mi trabajo, ¿qué usé? Usé papel, usé tóner, pagué alquiler, usé luz, gasté luz, ¿sí? Tengo que reintegrar crédito fiscal contenido en esas, digamos, que utilicé para prestar ese servicio. Fíjense que Marcheschi entiende que no, porque dice que cuando acá el artículo 58 habla de donaciones o entregas a título gratuito y habla de entregas, ¿sí? Entonces se está refiriendo a bienes y no incluiría las locaciones y prestaciones. Sin embargo, este dictamen 68 del año 1982, que también lo cita Marcheschi, dice lo contrario, ¿sí? Bueno, estarían las dos posiciones. Pareciera que por la redacción sería aplicable únicamente para cuando se trata de donación de bienes y no de servicios, pero la verdad que daría para ambas interpretaciones. Ahora, si de pronto se están entregando a título gratuito muestras médicas,
supongamos, ¿qué es lo que hacen los laboratorios? Los laboratorios lo que hacen es, los visitadores médicos entregan muestras de remedios, ¿sí? Y entonces ahí el laboratorio debería reintegrar el crédito fiscal, o de pronto no vayamos a un laboratorio. Supongamos que una empresa que fabrica bebida gaseosa y que de pronto para introducir la gaseosa en el mercado las entrega gratis. Ahí tiene que reintegrar el crédito fiscal. Esas son las que entraría dentro de donaciones o entregas a título gratuito. Y se entiende que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso se hace de manera permanente. Dicen que, bueno, las donaciones van a obligar al reintegro del crédito fiscal cuando esos actos fueran realizados de manera incidental y desvinculados de la actividad gravada, ¿sí? Eso es exactamente lo que dice. Fíjense en el artículo, el dictamen 68/1982 de las muestras médicas. Dice, como en definitiva lo que está haciendo es publicidad a través de esa entrega gratuita, tiene que ver con la actividad y en consecuencia no genera reintegro de crédito fiscal, ¿sí? O por ejemplo, bueno, como les decía, en el caso de la embotelladora, que para introducir el producto en el mercado, lo que está haciendo es regalando esa mercadería. Bueno, no son las donaciones que generan obligación a restituir crédito fiscal, sino que es material de publicidad, o por ejemplo, de pronto, cuando se trate de, no sé, que haga, no sé, algún tipo de sorteo que de pronto por mayor volumen de venta se le entregue al cliente más cantidad de mercadería, ¿sí? Entonces, bueno, son entregas a título gratuito, pero forman parte de la actividad. Entonces ahí no hay que reintegrar el crédito fiscal. Ahora, Profesora, sí, las cremas esas que están en las farmacias también son material de propaganda. claro, sí, sí, sí. Cuando tenés el exhibidor, la muestra gratis que te dice, pruébelo el probador, ¿sí? Ahí no hay que reintegrar porque no se está haciendo regalo. Ahora, si de pronto, por ejemplo, la farmacia le regala un pack de esas cremas a un hospital, ahí sí está haciendo una donación. Y ahí sí debería reintegrar el crédito fiscal de esas cremas, ¿sí? ¿Y qué pasa si se produce la donación de bienes de uso? Por ejemplo, que tengo una camioneta que la utilizo para, digamos, para la prestación de servicio, en que un buen día, como ya no me funciona bien, decido donarla. Pero resulta que ese bien de uso todavía tiene una vida útil. Y yo computé crédito fiscal cuando la compré. Y ahora que le estoy donando, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que reintegrar el crédito fiscal? ¿Se aplico el artículo 58 del decreto? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿todo el crédito fiscal, cuando en realidad está vinculado con un bien que tiene varios años de vida útil? Este dictamen 7 del año 1981 dice que en el caso de donaciones de bienes de uso cuya vida útil no hubiera transcurrido, solo procederá a reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra el crédito fiscal computado que corresponda al valor no amortizado del bien. Y que si el bien estuviera totalmente amortizado, no se deberá efectuar ningún tipo de reintegro. Esto viene de la mano con que en esa época, cuando se trataba de bienes de uso,
el crédito fiscal no se tomaba de una sola vez como se toma ahora en el caso del crédito fiscal de bienes de uso, sino que se tenía que tomar anualmente, ¿sí? Entonces, este dictamen viene de la mano de esto. Sigue vigente, entonces consideramos que cuando se trate de donaciones de bienes de uso, solamente se va a reintegrar el crédito fiscal en proporción al valor no amortizado del bien, es decir, o en proporción a los años de vida útil restante del bien, ¿sí? Tenemos también créditos fiscales que no surgen de la ley de IVA, sino que surgen de otras normas. Ustedes deben haber escuchado posiblemente hablar del decreto 814. Ese decreto 814 fue sustituido por la ley 27.541, mejor dicho, fue derogado el decreto, pero los conceptos fueron incorporados por el artículo 19 de la ley 27.541. Y que en definitiva es un incentivo al empleador para el pago de las contribuciones patronales. ¿Por qué dice? ¿De qué se trata? Bueno, es la posibilidad del cómputo de un determinado porcentaje sobre las remuneraciones devengadas, pero con el requisito que se hubieran pagado las contribuciones previsionales correspondientes. ¿Qué quiere decir? Usted cumple con sus aportes previsionales, es decir, paga la jubilación, las contribuciones patronales por los sueldos de sus empleados. Entonces, yo le voy a permitir computar un determinado porcentaje como crédito fiscal. Ese porcentaje varía de provincia a provincia y a su vez dentro de cada provincia según la zona. Por ejemplo, en Salta, si no me equivoco, es el 9,7%. Bueno, ¿cómo corresponde? No lo voy a encontrar ahora en este momento. Pero ustedes tienen que ir al anexo del artículo 19 de la ley para ver cuánto es el porcentaje que se puede computar. Eso a su vez va a depender de lo que sea, por ejemplo, en Salta, ciudad de Salta, de lo que sea el interior. Va a ser un porcentaje distinto para, supongamos, Buenos Aires, que lo que es Tierra del Fuego, que lo que es Jujuy, ¿sí? Ese crédito fiscal que se puede computar también va a estar sujeto a prorrateo cuando se vincule con operaciones grabadas y exentas. Pero se puede computar hasta el monto del débito fiscal del periodo en que se trate. Quiere decir que nunca va a poder superar el débito fiscal. Supongamos que el débito fiscal sea de 100 pesos y este crédito fiscal sea de 110 pesos, ¿sí? Voy a poder computar únicamente hasta 100 pesos, es decir, hasta anular el débito fiscal. Quiere decir que no genera ningún tipo de saldo a favor, lo cual significa que no es trasladable. ¿Se acuerdan que si el crédito fiscal es superior al débito fiscal, me va a generar en el impuesto valor agregado un saldo a favor técnico del contribuyente? Pero nunca este crédito fiscal por artículo 19 por contribuciones patronales va a generar un saldo a favor. ¿Y cómo se computa? Se computa en la declaración jurada del mes al que corresponde si el 931 se pagó hasta el vencimiento del IVA. Por ejemplo, ahora en septiembre venció o se tuvo que pagar el impuesto a valor agregado del mes de agosto. Entonces, si yo pagué el 931 de agosto hasta el vencimiento de la declaración jurada de IVA, ahí puedo computar este crédito fiscal. Y si no lo pagué, bueno, se va a computar en el mes en que se paga.
No es que se pierde, sino que se va a computar como crédito fiscal en el mes en que se paga. No sé, Fernando, si, bueno, veo que hay preguntas en el chat, no sé si vos las vas contestando. Sí, contadora, así es. ¿Sí? Dale, Sí, sí, bueno, sí, cualquier tranquilo. Sí. cosa me decís, ¿sí? Contadora, Sí, buenas tardes. Disculpe, a mí me quedó una duda respecto de, en el caso de las donaciones de bienes de uso. Usted sí. dijo de que si se donaba un bien de uso, se tenía que reintegrar el crédito fiscal computado en la parte que no había sido amortizada. Sí. ¿Qué pasa si el bien de uso yo lo tengo afectado a actividad exenta y gravada? ¿Tendría que aplicar el prorrateo? Si vos lo tenés ¿También? afectado a actividades exentas y grabadas, tendrías que ver cuánto es lo que has computado cuando lo compraste al prorrateo, perdón, al crédito fiscal. Siempre vas a tener que devolver lo que has computado en su momento. ¿Sí? Bien. Puede ser que cuando vos lo compraste haya sido, no sé, un 20% operaciones grabadas y un 80% operaciones exentas. Entonces vos computaste un 20% de crédito fiscal. ¿Sí? Hoy vas a reintegrar la parte de la vida útil restante de ese 20% que computaste. Claro. Si no computaste crédito fiscal, nunca vas a tener que reintegrar. Bien, perfecto. ¿Sí? Porque Muchas nunca gracias. computaste crédito fiscal. De nada. Profesora, sí. Y en el caso en el que uno hubiera comprado un bien de uso, por ejemplo, una camioneta para la distribución de libros, por ejemplo, y en el trayecto así, como usted dice, compró bolsas para poner los libros, ¿en ese caso seguiría estando exenta? A ver, perdón, Porque no entiendo. en el ¿De qué, ejemplo a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De créditos fiscales? Claro, del cómputo del crédito fiscal para una camioneta que yo la utilizaba para vender libros únicamente. Sí. Estaría exento, ¿no es cierto? Ahí el crédito fiscal es no computable, Claro. porque se vincula totalmente con una Frente a operación exenta. Exactamente. Sí. En el caso que el distribuidor compre bolsas para distribuir los libros, en ese caso las bolsas no estarían comprendidas dentro de la exención. No, es que vos tenés que ver ¿para qué compraste las bolsas? Para vender los libros. Claro, ¿sí? para entregarlos. Para entregarlos. Esa bolsa te genera un crédito fiscal. Claro. Ese crédito fiscal, ¿con qué se vincula? Con una venta exenta. Entonces Sí. tampoco podés computar crédito fiscal. ¿Sí? Ajá, bien. No es que por el hecho de haber comprado algo grabado, la venta se va a transformar en grabada, no. Ajá, perfecto. No. Justamente por eso si no tendrías que haber hecho la misma pregunta en relación a la camioneta. O sea, es exactamente lo mismo. Claro, si la camioneta la compraste para vender libros, Para- los libros están exentos, no puedo computar crédito fiscal. Compraste bolsas para entregar los libros están exentos, no podés computar crédito fiscal. Perfecto. Bien, ¿Sí? gracias. Sí, Recuerden que la exención siempre es para adelante. Y entonces, como la exención siempre es para adelante, es lo que tengo que ver, bueno, si el impuesto que pagué en la etapa anterior, si lo puedo computar o no, pero la exención siempre va a ser para adelante. ¿Qué quiere decir para adelante? Va a ser en las operaciones de venta, no en las operaciones de compra. ¿Sí? Bien, gracias, profe. No, de nada. Bueno, en el artículo 50 de la ley, tenemos una excepción para el cómputo de los créditos fiscales. Y se trata de una operación que está exenta, pero sin embargo se permite computar crédito fiscal. ¿De qué se trata? Veamos el artículo 50, que no lo vamos a leer entero, sino que vamos a ver lo más importante. Y fíjense para qué sujeto se trata, se aplica. Dice, los sujetos
que realicen la impresión y o producción editorial de libros, folletos e impresos similares, o de diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como de ediciones periodísticas digitales, de información en línea y sus distribuidores. Todos estos, en la medida que resulten comprendidos en la exención del 7A, podrán computar contra el impuesto al valor agregado, que en definitiva deudaren por sus operaciones grabadas, el impuesto al valor agregado que les hubiera sido facturado por compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes, excepto automóviles, y por las obras, locación y prestaciones de servicios, incluidas las prestaciones que se refieren a los incisos D y E del artículo primero, y el artículo sin número incorporado a continuación del 4, y que hayan destinado efectivamente a las operaciones abarcadas por la referida exención o a cualquier etapa de su consecución en la medida que esté vinculado a ellas y no hubiera sido ya utilizado por el responsable. A ver, ¿a qué se está refiriendo? Supongamos una imprenta que lo que hace es imprimir libros. Entonces, si no existiera esta norma, esa impresión de libros, a ver, vayamos del principio. La imprenta imprime libros. Esa impresión de libros, ¿qué tratamiento tiene en el impuesto a valor agregado? Está exento por el 7A, que dice las locaciones, prestaciones, venta, locaciones, prestaciones y elaboración por encargo de libros, ¿sí? Entonces, el papel que compra la imprenta, que tiene crédito fiscal y que utiliza para imprimir los libros, si no existiera esta norma, no sería computable, porque se vincula con una operación exenta. Pero, ¿qué está diciendo acá este artículo 50? Dice, pese a que ese papel usted lo vincule o esté relacionado, lo utilice para producir un bien exento, usted igual va a poder computar el crédito fiscal. Es en cierta manera una norma de incentivo para las imprentas o para quien hagan la producción editorial de libros, folletos, impresos similares, ¿sí? O ediciones periodísticas digitales de información en línea y sus distribuidores. Entonces, en este caso dice, usted puede computar el crédito fiscal. Es más, el segundo párrafo dice del artículo 50, si lo dispuesto en el párrafo precedente no pudiera realizarse o solo se efectuara parcialmente, el saldo resultante le será acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP o en su defecto le va a ser devuelto o se va a permitir inclusive su transferencia a favor de terceros responsables en los términos, bueno, del segundo párrafo del artículo 29 de la 11.683. Pero, quiere decir entonces, bueno, no solamente le dice, usted puede computar el crédito fiscal contra sus otras operaciones del mercado interno, sino que si de pronto no puede computarlo porque no tiene ventas grabadas o las ventas grabadas son mínimas, entonces usted puede pedir que le acrediten ese crédito fiscal contra otros impuestos o inclusive puede pedir que se lo devuelva o que usted puede transferirlo a terceros. Pero el párrafo que sigue da una limitación. En el caso en que se conceda la acreditación contra otros impuestos, bueno, dice que no puede realizarse para la responsabilidad sustitutiva, y el que pone en la limitación es el cuarto párrafo, que dice, esta acreditación, devolución o transferencia procederá hasta el límite que surja de aplicar sobre el monto de las operaciones amparadas por la franquicia, o sea, para las operaciones exentas, la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo 28, es decir, el 21%, pudiendo el excedente trasladarse a los periodos fiscales siguientes, teniendo en cuenta para cada uno de ellos el mencionado límite máximo aplicable. ¿Qué está diciendo?
Si usted está pidiendo que le acrediten o que le devuelvan, usted no va a poder pedir que sea más que el 21% de esas ventas exentas, ¿sí? Quiere decir que no le generaría, por así decirle, un saldo a favor, pero eso que no pudo usted pedir acreditación o devolución, lo puede trasladar, pero ojo, en los periodos siguientes también tiene que tener en cuenta este mismo cálculo. Y existe una resolución, que es la 4485 del año 2019, que es la que establece de qué manera se va a poder realizar esta acreditación, devolución o transferencia, que no tiene sentido verla, sino bueno, lo importante era que ustedes sepan que existe esto en el artículo 50 de la ley, que es bastante nuevo. Si no me equivoco, se incorporó se incorporó a partir de enero del 2019. ¿Sí? O sea que es bastante nuevo. Volvamos a la ley. ¿Y qué es lo que pasa cuando de pronto se derogan exenciones? Supongamos que yo tengo libros en mi, o que tengo, sí, un bien exento, supongamos libros, bueno, el libro, toda la cadena. ¿Qué pasa si de pronto algo que estaba exento deja de estar exento y pasa a estar grabado? ¿Puedo computar algo de crédito fiscal o no? Bueno, ahí vamos al artículo 15 de la ley. Y el 15 de la ley me dice: quienes fueran responsables del gravamen al tiempo que produjeran sus efectos normas por las que se eliminaran exenciones o se establecieran nuevos actos gravados, no podrán computar el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles verificados con anterioridad a la iniciación de tales efectos, por bienes involucrados en operaciones que resultaran gravadas en virtud de los mismos. Por ejemplo, me pasé. Por ejemplo, supongamos un sujeto que fabrica un producto A que está exento y un producto B que está grabado, ¿sí? Supongamos que es una imprenta que imprime libros, que a partir del 1 de octubre del 2021, ese producto A, le llamemos libro, pasa a estar grabado. Y al 30 de septiembre tienen stock materia prima para fabricar el producto A, que ahora pasa a estar grabado. Por ejemplo, yo dije libro, tiene papel. El papel tiene un crédito fiscal. ¿Sí? Bueno, en este caso particular no quiero hablar justo del libro, hagamos de cuenta que no existe el artículo 50. ¿Sí? Supongamos que no existe. Pero, bueno, no le pongamos nombre al artículo, le pongamos un producto exento. Tiene materia prima para fabricar ese producto A que ahora pasa a estar exento. La pregunta es, ¿puedo computar algo de crédito fiscal por ese stock? Y la respuesta es no. El artículo dice que no se puede computar el impuesto que le hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles verificados con anterioridad a la iniciación de tales efectos, por bienes involucrados en operaciones que resultaran gravados. Quiere decir que el crédito fiscal del stock no lo voy a poder computar. Sí voy a poder computar el crédito fiscal de las compras posteriores. ¿Y acá de qué nos hablan? De aquellos que, siendo responsables del gravamen, tienen ventas gravadas y ventas exentas. El artículo 16 tiene una norma similar, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que dice quienes asumieran la condición de responsables del gravamen. En el 15 decíamos quienes ya eran responsables. Entonces, supongamos que en este caso es un sujeto que solamente vende productos exentos, y entonces dice, bueno, quien asuma la condición de responsable, cuando pasa está grabado, tiene que inscribirse como responsable inscripto. Entonces, quienes asumieran la condición de responsables del gravamen en virtud de normas
que derogaran exenciones o establecieran nuevos actos gravados, no podrán computar el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que aquellas produjeran efecto. Si vamos al mismo ejemplo, un contribuyente que solo fabrica un producto exento, que a partir del día 1 de octubre ese producto pasa a estar grabado, que al 30 de septiembre tiene en stock materia prima para fabricar ese producto que a partir del 1 de octubre del 2021 pasa a estar exento, entonces no va a poder computar crédito fiscal por ese stock por ser operaciones de compra anteriores a la gravabilidad, y sí va a poder computar el crédito fiscal por las operaciones posteriores. Quiere decir entonces que el artículo 15 y el artículo 16 juegan exactamente en el mismo sentido. La única diferencia está que en el 15 prevé la situación de quien ya fuera responsable inscripto y que siendo responsable inscripto, realiza operaciones grabadas y exentas. En cambio, en el artículo 16, lo que contempla es la situación de quien solamente realice operaciones exentas. ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasaría cuando una operación grabada pasa a estar exenta? Lo tenemos en el artículo 17 de la ley, que dice: quienes fueran responsables del gravamen a la fecha en que produjeran sus efectos normas por las que se dispusieran exenciones o se excluyeran operaciones del ámbito del gravamen, no deberán reintegrar el impuesto que por los bienes en existencia a dicha fecha hubieran computado oportunamente como crédito fiscal. ¿Sí? Al revés, si se derogan exenciones, no se puede computar crédito fiscal. Si se establecen exenciones, dice no reintegre ningún tipo de crédito fiscal. Por ejemplo, el contribuyente posee en stock mercadería para vender que hoy está grabada, pero que a partir del 1 de octubre del 2021 pasa a estar exenta. Entonces, de acuerdo al artículo 17 de la ley, no debe efectuar ningún reintegro de crédito fiscal por ese stock que cuando sea vendido no va a generar débito fiscal. ¿Sí? De esta manera, lo que se está haciendo es ratificar el criterio de la integración financiera y no la integración física que consagra el sistema argentino de determinación del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Fíjense que lo que se tiene en cuenta es, bueno, lo que siempre hemos hablado del criterio de integración financiera, y no es que acompaña el producto, sino, bueno, cuando se produjo ese crédito fiscal. Uy, no sé qué estoy apretando, pero ahí está. ¿Sí? Bueno, no sé si con esto un poco concluiríamos lo que sería el artículo 13 y los correspondientes. No sé si ha quedado alguna duda que quieren que repasemos. ¿Profe? Sí. ¿Podrías repetir de nuevo la diferencia entre el 15 y el 16? Sí. Fíjate que en el 15 dice: quienes fueran responsables del gravamen al tiempo que produjeran sus efectos normas por las que se eliminan exenciones. ¿Quién va a ser responsable del impuesto a valor agregado? Es decir, el que al momento de que se deroga la exención ya es inscripto en el impuesto a valor agregado, que sería el ejemplo que decimos de un sujeto que vende productos grabados y productos exentos. Como vende un producto grabado, es responsable del impuesto a valor agregado, ¿sí? En cambio, en el artículo 16 nos dice: quien tenga que asumir la condición del responsable porque se derogan exenciones, entonces es el caso de aquel contribuyente que no está inscripto en el IVA, porque ustedes recuerden que quienes están exentos en el impuesto al valor agregado no necesitan inscribirse en el impuesto al valor agregado, o mejor dicho, se van a inscribir pero como exentos. Si están inscritos como exentos, no generan débito fiscal, no van a presentar declaración jurada. Pero en este caso,
si se deroga la exención, quiere decir que tiene que inscribirse. Entonces el tratamiento es exactamente el mismo para el que ya está inscrito como el que tiene que inscribirse, porque ahora su producto pasa a estar grabado. No sé si me pude hacer entender. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Profesora, Sí. por ejemplo, en el caso que yo tengo, o sea, realice la venta de una cosa que está exenta y tengo Sí. un bien de uso que en su momento no me computé crédito fiscal. Sí. Pero ¿qué pasa? Después paso a vender algo que está grabado o el producto pasa a estar grabado. Sí. ¿Me puedo computar crédito fiscal por ese bien de uso porque todavía No. tiene vida útil? No, no está ¿No? previsto. No. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta misma norma, no vas a poder computar crédito fiscal por hechos imponibles anteriores. Y vos cuando compraste la camioneta o el vehículo antes. Estricta, digamos, la norma. No hay Exactamente. excepción. La norma te dice, no te dice por bienes de cambio, bienes de uso, no, sino hechos imponibles anteriores. Entonces Bien, estarían todos. sí, y cuando me dice que tengo que, con respecto a la vida útil, que usted decía, si yo tengo que reintegrar, creo que me decía, ay no, a ver, espere, que todavía no me acuerdo cómo era la pregunta que quería hacerle. Usted hablaba de anual, la vida útil, que era anual y que había que reintegrar de manera anual. A ver, no, eso era para el caso de donación de bienes de uso. Claro, en ese caso reintegro de manera anual, digamos, por más que haya transcurrido 1 año y 8 meses de vida de un bien de uso, o sea, no sé si me Sí, entiende. entiendo que sí, en función de la vida útil restante. Claro, o sea, tengo 3 años de vida útil de un bien, entonces pasa 1 año 8 meses, entonces tendría que devolver 2 años completos. Si es que a los 8 meses lo llego a No donar, dice digamos. de qué manera hacerlo. Si lo querés hacer más preciso, proporcionalo por meses. ¿Sí? Y si no, más fiscalista, toma año completo. Es decir, si tomás año completo, vas a estar reintegrando mayor crédito fiscal. ¿Sí? Ahí sabés que no te van a objetar nada. Ah, bien. ¿Mm? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? O Fernando, vos no sé si hay avisos parroquiales. Sí, era algo ya que estuvimos poniendo, pero para los que han entrado después, el viernes tenemos un taller que no es obligatorio, pero es conveniente de que asistan a las 20 horas. Yo voy a estar a cargo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar algunas cuestiones que van a tener que tener en cuenta respecto al parcial, cómo se deben identificar, cómo entrar, cómo rendir, etcétera, y sacarle las dudas que puedan llegar a tener respecto al parcial que va a ser el martes que viene. Dudas respecto a lo técnico o a la estructura o cómo se rinde. Después hay una clase especial de consulta el día lunes, si no me equivoco. Eso ya se los confirmo más adelante. Sí, está prevista para el día lunes. A ver si lo tengo acá. Disculpe, profesor, ¿y el mismo viernes más temprano tenemos una clase práctica? Exacto. Sí, porque ya no había más horario. De 4 a 6 clase práctica, que es una clase práctica adicional, viernes a las 4, repito. Después de 6 a 8 tienen organización de empresas los que están cursando esa materia, y de 8 a 10 hacemos este tipo de taller que espero que dure 1 hora, 1 hora y media, no mucho más que eso. Ok, gracias. Bien. El día lunes, Bueno. sí, el lunes 4 de octubre, clase de consulta. El horario por lo general suele ser a las 2 de la tarde, pero ya le estaremos confirmando también eso. ¿Sí? Bueno. Profe, disculpe. Sí. Disculpe. En ese horario yo estoy trabajando, no pude tampoco asistir el día viernes a la clase práctica. No sé cómo puedo justificar mi inasistencia. Y bueno, en ese caso, mandale en todo caso manda un mail, y si tenés algún, digamos, algún certificado de trabajo, mejor. ¿Sí? Así te justificamos.
Acuérdense Bueno, que muchas tienen un gracias. margen para faltar, ¿no, chicos? O sea, no es que tienen que asistir al 100% de la clase. Justamente ese margen está para este tipo de situaciones. Pero igual es algo extraordinario que se le explicaba a una de sus compañeras en un mail, que no tenemos más espacio para poner clase y los contenidos, si no van a quedar sin dictarse. Entonces por eso hemos puesto clase los viernes, pero no había otra forma ¿Cuál porque fue el no entra en el problema? calendario. Claro, el problema fue que nos incluyeron un asueto el 21 de septiembre que no estaba previsto. Entonces, la semana pasada estaban previstas 3 clases y 2 en esta semana. Y como no se pudieron dar las 3 clases la semana pasada, entonces, bueno, hay que darlas en esta semana. ¿Sí? Recuperar esa clase del día martes. Creo que fue así, Fernando, ¿no? Ese es uno de los motivos, sí. Pero Sí. ya desde el comienzo de clase tenemos previsto unas Sí, cuantas clases algunos los viernes. viernes. Sí. Sí. Eso es complicado porque cualquier modificación que no tengamos clase nos complica mucho hacia adelante. Así que bueno. ¿Profe? Sí. ¿Hay que enviar email para rendir con 2 dispositivos? Sí, bueno, eso lo explicamos el viernes, pero los que vienen con 2 dispositivos, vamos a habilitar, en realidad creo que ya está publicado, tienen que enviar un mail a la casilla de correo del contador Aramayo. Él después nos arma una lista de quién va a estar con 2 dispositivos el día martes. Igual les vamos a explicar el viernes cómo trabajar con 2 dispositivos, etcétera. Así que no hay problema. Ojo que no es hasta las 8 menos 1 minuto, ¿no? Antes del parcial, sino, bueno, ya les van a decir hasta qué hora pueden mandarlo. Exacto. Lean, por favor, antes del viernes, hay una serie de recomendaciones en plataforma. Profesora. Eso le iba a decir que en el Moodle estaba bien especificado el correo y el horario todo de cómo es para los de 2 dispositivos. Perfecto, gracias Cristina. Disculpe. Sí, Elvira. Prevean algún celular donde uno se pueda conectar, porque a mí me pasó el año pasado que se me cortó internet cuando estaba rindiendo la teoría y yo la llamé a la contadora EWES y ella justo estaba con su celular, parece que estaba conectada. Yo le quería avisar que se me había cortado y bueno, y que volvía a entrar. O sea, prever algún celular para que tengamos si nos llega a ocurrir algo. A mí me pasó eso el año pasado, cuando estaba rindiendo la teoría, en la última pregunta se me cortó internet. Lo que pasa es que nosotros los volvemos a admitir. Nosotros estamos pendientes de los que sean, digamos, de los que están en sala de espera, los volvemos a admitir. ¿Sí? El tema está que si a ustedes se les corta internet y no pueden volver, no podemos hacer nada nosotros. Para comunicar eso que pasó, no es que no fuimos porque digamos teníamos que ganas de irnos, sino que tuvimos un contratiempo. A mí me pasó con la última pregunta, estaba contestando y me quedé tildada, digo, Dios, ¿qué pasó? Y claro, eso no lo podemos nosotros solucionar. Y la llamé a la contadora. No, bueno, o sea, como y para si no, comunicar. después, bueno, manden un mail manden un mensaje a través del foro. Sí, pero si no tengo por la máquina, no tengo internet. Bueno, claro, no tiene internet, pero igual, Elvira, es difícil que podamos contestar a los alumnos, tenemos que estar viendo las salas. Pero yo le comento que cuando hice auditoría, los contadores nos pasaban un número de teléfono, o sea, nosotros estábamos en salas distintas, y ellos nos pasaban un número de teléfono al que nos podíamos comunicar en el caso de tener así una situación imprevista. que claro, que no está en nuestras manos, o sea, que a mí me cortan internet, no está en mis manos. O sea, no... Claro, en la nuestra tampoco, pero bueno, claro, o de pronto que nos digan... esa posibilidad de comunicarnos con ellos y decirle, profesor, me pasa esto, no puedo seguir. Está bien, bueno, ya vamos a comunicar a los docentes. Bueno, Regio. Bueno, entonces, hasta acá llegamos con la clase, salvo que haya alguna otra pregunta. Y bueno, muchas gracias, nos vemos bien, profe. en algún Nos otro vemos. momento. ¿Ah? Bueno, gracias. Hasta luego, chao.